Ah, abra su Biblia en Mateo, quiero que me acompañe. Ese es el texto con el que hemos comenzado las últimas semanas. Mateo 28. Jesús siempre estaba hablando y un día de repente Él se acerca y habla con los discípulos, a quienes también llamó amigos, y les dice en Mateo 28, verso 18, Jesús se acerca, le dice a sus discípulos: se me ha dado toda autoridad. Diga conmigo, toda autoridad. ¿Sabes qué significa que Jesús tiene toda autoridad? Que Él puede hacer todo lo que quiere. Diga conmigo, Él puede hacer todo lo que quiere. Ahora diga conmigo, porque tiene toda autoridad. ¿Sí me explico? Ahora dígale a su vecino, el Señor tiene toda autoridad. Dígale, por si lo dudas, te dejo saber que Él tiene toda autoridad. Pero la Biblia dice que la tiene en el cielo y en la tierra. Ahora bien, escúchame. Hay algo que me encanta de la vida cristiana y es que, escúchame, aunque Jesús tiene toda autoridad, nunca nos obliga a nada. Voy a repetirlo. Aunque Jesús tiene toda autoridad, nunca, ¿qué cosa? Ahora dígale a su vecino, Él no te va a obligar. Dígale, Él no te va a obligar. Ahora diga conmigo, ay, ay, ay. ¿Por qué? Porque Jesús, aunque tiene toda autoridad, nunca es autoritario. Y Jesús está diciendo, miren, yo tengo toda autoridad, no solo en el cielo, también la tengo en la tierra. Y la verdad es esta, quiero que vayan y hagan discípulos de todas las naciones. No de las que simplemente te parecen más chéveres, sino todas las naciones. Hay una realidad y es que hemos conversado de esto durante las últimas semanas. La palabra nación no hace referencia a un país limitado geográficamente, a veces muy lejos. A veces escuchamos, el Señor me quiere enviar a las naciones y la gente piensa, tengo que dejar Ecuador, tengo que irme a China, Afganistán. Y Dios dice, no, 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 no es así. La palabra nación hace referencia a un grupo de personas que están vinculadas, que están unidas por algunos factores como cultura, lenguaje, gustos, preferencias. Entonces, cuando tú miras tu realidad, tú tienes acceso a ciertos entornos donde compartes cosas y no siempre tu pastor entra en esos entornos. Y cuando el Señor dice, yo anhelo que vayan y hagan discípulos a todas las naciones, lo que Él está diciendo, cuento contigo. ¿Para qué? Para que ese grupo de personas donde tú tienes acceso, tú puedas llevar mi mensaje. Ahora dile al vecino, Dios cuenta contigo. Vamos, díselo, Dios cuenta contigo. Entonces, Jesús dice, quiero que vayan y hagan discípulos. Hay una línea, esto lo hemos conversado, estoy haciendo un pequeño resumen. Hay una línea que marca la diferencia de la multitud a quienes ama el Señor y los discípulos. Usted recuerda, la Biblia dice que un día Jesús terminó de dar una enseñanza increíble, una conferencia motivacional para la mayoría, vista así, espectacular. Pero los discípulos ya acá en el tras escena se acercan al Señor y le dicen, Jesús, ¿por qué les hablas con historias y parábolas? Porque seamos honestos, están impresionados, la elocuencia los cautiva, la motivación, el ambiente, la vibra, todo está genial. El único problema es que te escuchan, pero no te entienden. Y Jesús les dice, es que esa es la razón de hablarles en parábolas. La multitud quiere ser entretenida. La multitud demanda milagros. La multitud anhela que cosas ocurran. Entonces, cuando empiezan a entender algo, se dan cuenta del costo y prefieren no entender.
Esa es la línea que marca la diferencia entre ser de la multitud y ser un discípulo, el entendimiento. Jesús le dijo, miren, ellos oyen, pero no entienden. Ellos oyen, pero... Ahora dile a tu vecino, necesito entender. Dile a tu vecino, necesito entender. Dile, necesito entender. Y si no entiendo, dame un peñiscón de confianza para que entienda, ¿ok? A ver si así me despierto, me avivo. Ahora, esta es la verdad. Jesús dice, entonces quiero que vayan y no hagan multitudes. Quiero que vayan y hagan ¿qué cosa? ¿Y cuál es la línea que marca la diferencia? ¿Cuál es la línea? El entendimiento. Entonces Jesús dice, quiero que vayas a esas naciones y en esos lugares donde tienes acceso, te des cuenta que te di acceso a ese entorno con un propósito. No estás ahí por coincidencia. No, es que a mí me gusta este ambiente donde estoy rodeado de gente de negocios y siempre hablamos de los proyectos y siempre estamos pensando de cómo podemos construir una nueva oportunidad, generar nuevos recursos, generar nuevos proyectos. Y el Señor dice, ¿y tú crees que solo se trata de eso? No, esa es una nación y ahí te envié con un propósito. Quiero que en esta nación vayas y hagas ¿qué cosa? Discípulos. Entonces, el primer discípulo soy yo. Cuando yo entiendo lo que Dios quiere hacer en mi vida y por qué cuenta conmigo en ese lugar a donde me envía, yo entiendo. Y eso marca la diferencia. Entonces Jesús dice, vayan, hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos. La semana pasada celebramos los bautismos en esta casa. ¿Alguien disfrutó tanto como yo los bautismos? ¿Sí? ¡Wow! ¡Qué increíble! Entonces tuvimos aquí el bautisterio y la verdad es esta, escuchaba las historias y mi corazón se hacía chiquito. Un niño de 10 años hablando con entendimiento lo que había entendido del por qué públicamente se bautizaba. Y usted sabe, pastor, hace mucho frío y el agua está helada, pero no importa, me meto a las aguas y se metían y salían con una alegría. Después de, ojo, ellos solos escribieron sus propias historias. Me explico. Una mujer que ha batallado sola porque su hogar no fue todo lo que soñó y entonces ahora ya enfrentó la vida sola, hablando de cómo luchó con la depresión, cómo luchó con emociones que secuestraban sus sueños y ahora confesando públicamente del por qué depositaba su confianza en el Señor. Fue increíble. Jesús dice, vayan. Cuento contigo y cuando tú entiendas, tú vas a saber que tienes una razón de estar donde estás. Y cuando tú despiertes a esa razón, tú entenderás y entonces empezarás a vivir según ese propósito. Algunos van a bautizarse porque es la identificación. Y luego, aquí viene la parte donde vamos a hablar el día de hoy, en el verso número 20. La Biblia dice en el verso 20, enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos. Diga conmigo todos. Ahora diga conmigo chispas. ¿Por qué todos? ¿Por qué mejor no unos cuantos? Diga conmigo, ay, ay, ay. Cierto que la Biblia nos la complica siempre. Pero la Biblia dice, no sé si lo tenés, ahí está, perfecto. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer unos pocos mandamientos. Amén. Los más fáciles de cumplir. Amén. Los que menos te cuesten. Amén. ¿Qué dice? Ahora diga conmigo, qué vaina, ¿no? Porque no me da opción. Cuando usted estudia la palabra griega, todos, y se mete en lo más profundo de la exégesis, la hermenéutica, y hace todos los estudios, letra por letra, para poder entender el significado, usted trata de encontrar algo que le diga una no, y la Biblia dice todo
2. Es más o menos como cuando uno es de pequeño y la mamá le dice, te sientas y te tomas. ¿Alguien trae un recuerdo traumático? Podemos orar por sanidad. Toda la sopa. Y pobre de ti que tú dejabas la verdura. ¿Tú qué crees que la verdura me la regalan en el mercado? Y todo era todo. Entonces, nosotros debemos entender que somos llamados. Jesús cuenta con nosotros para enseñar. Y quiero hablar brevísimamente de qué es esto. Porque Él dice, así como se bautizan, quiero que enseñen. Pero la enseñanza, escúchame, no es un proceso de una vía donde todo lo que yo sé te comparto. No. La enseñanza bíblica es un proceso de enseñanza y aprendizaje. Es un proceso de relación. ¿Qué es esto de un proceso de relación? Es un proceso de doble vía, es un proceso de transmisión donde no solamente yo estoy dejando algo, sino que también yo estoy recibiendo algo. ¿Me estoy explicando? La verdad es que enseñar es un proceso relacional. Cuando yo estaba en la escuela, yo era feliz con que me dijeran alumno. Usted es el alumno kinder. Yo, sí, perfecto, aquí estoy yo. Cuando estaba en la universidad, entendí el significado de la palabra alumno y me molestó que me dijeran alumno. Es en serio, me molestó. Entonces yo estoy en una clase y el docente, él dice, alumno Francisco Kinder, por favor póngase de pie. Yo le digo, no me diga alumno. Pero si usted es un alumno, no soy un alumno. ¿Usted está matriculado en este curso? Sí. Entonces usted es un alumno de este curso. No soy un alumno. Y me dice, ¿por qué? Le digo, no me pregunte en público. Y me insiste. Entonces yo le digo, la palabra alumno es una palabra de origen latino compuesta. A es un prefijo que significa sin, luz, de luz. Lo que usted me está diciendo cuando me dice alumno es que yo soy un sin luz. Y déjeme decirle, no es así, algo sé por lo menos. Me estoy explicando. Entonces, ya nadie en el curso se dejó llamar alumno. Y detesto porque es como una falta de respeto. Cuando yo le digo alumno a alguien, es como, sabes que tú no sabes nada. Y la verdad es que todos hemos recibido algo de Dios. Amén. Entonces usted tiene no solamente mucho que recibir, sino que también tiene mucho que dar. Entonces, la palabra dice que este proceso de enseñar es un proceso relacional donde uno experimenta ese proceso de transformación, de cambio. Eso es lo que la Biblia llama discipulado. A veces en la iglesia en general, la gente dice, voy al discipulado. Y cuando dice voy al discipulado, dice voy a la reunión en la que estamos los discípulos. ¿Sabes qué? Eso es un error, porque el discipulado no es una reunión. El discipulado es una relación de transformación donde el hierro con el hierro se afila, donde no hay alguien que sabe todo y siempre está dando, sino que también ese alguien está aprendiendo y está recibiendo. Eso es el verdadero proceso de discipulado. No se trata de impartir información, porque lo que realmente Dios busca es la transformación. Así que dígale a su vecino, el Señor tiene en mente transformarte. Dígale, Él tiene en mente transformarte. La meta de este proceso no es lo que sabes. Porque en la multitud, muchos saben cosas, no es la meta. La verdadera meta es lo que entiendes. Y hay una gran diferencia entre saber y entender. La meta del Señor no es que tú conozcas textos bíblicos.
La meta del Señor es que tú entiendas la palabra. Hay una enorme diferencia. Los fariseos citaban de memoria textos bíblicos, pero no entendían. Jesús les dijo: vayan y entiendan lo que significa misericordia quiero, más que los sacrificios. Entonces, la meta de la enseñanza no es transmitir conocimiento, es realmente aprender, entender la palabra. ¿A quién? A los nuevos discípulos. Ahora bien, aquí está el detalle. Un discípulo es un aprendiz. Un discípulo es alguien que concede autoridad a otra persona para que me guíe en el proceso. Y esto es lo hermoso, porque Jesús dice: quiero que sean discípulos y quiero que vayan y hagan. En otras palabras, quien está aquí ahora mismo no se las sabe todas. Así que ahí en Chiqui, dígale a tu vecino: el pastor no se las sabe todas. Dile, el pastor no se las sabe todas. Yo estoy en un proceso todavía. Algunos se desinflan como: hable serio, pues, pastor. Pero esto es parte del proceso. Entonces, cuando el Señor dice: mira, quiero que vayas a los nuevos discípulos, enseñes, lo que está diciendo es: Francisco, tú que estás en el proceso, pero has entendido algunas cosas, a los nuevos, enséñale eso que has entendido. Y mientras ellos van creciendo en ese proceso, ellos van a enseñar a los nuevos lo que están aprendiendo. ¿Me explico? Y mientras uno va creciendo, no en conocimiento, sino en entendimiento, el Señor nos va permitiendo compartir con otros. Eso es el proceso de enseñanza, aprendizaje al que Dios nos invita a vivir. Pero ¿qué pasa cuando yo tengo tiempo en el Señor? Yo ya hice las clases de capacitación, de escuela, de liderazgo, de crecimiento. Pastor, yo ya no necesito aprender nada nuevo. Yo me las sé todas. ¿Qué me van a enseñar a papá? Yo ya daba clases de eso, pastor. ¿Sabes qué? Siempre podemos aprender algo nuevo en el Señor. Alguien debe decir amén. Dele un aplauso al Señor, porque Él quiere enseñarnos cosas nuevas. Entonces, cuando tú reconoces que Dios quiere que seas un discípulo, que te confieses como un aprendiz, como alguien en una actitud abierta a seguir siendo enseñado, alguien que concede autoridad para que otro te guíe, ahí es donde inician los conflictos. ¿Cómo así, pastor? Porque a nadie le gusta dar autoridad. A ver, pastor, mira, a mí me gusta que conversemos, me gusta que me hables, pero que te me acerques, relación, y me preguntes, no me gusta, pastor. Eso ya me incomoda. Pero el proceso de discipulado no es de transmitir información, es un proceso de relación transformacional. Entonces, en ese proceso de relación, tú concedes autoridad, y esa conceder autoridad significa que vas a tener que rendir cuentas. ¿Y a quién le gusta rendir cuentas? No me gusta. No me preguntes, pastor, cómo está mi matrimonio. Pastor, no me preguntes cómo estoy con mis hijos. Pastor, no me preguntes acerca de por qué Dios no es la prioridad de mi tiempo, ni la prioridad de mis recursos, ni la prioridad de mis fuerzas. No me preguntes eso, pastor. ¿Sabes por qué? Porque eso es cruzar una línea, y yo no te doy autoridad para que cruces la línea. Y está bien, porque Jesús tiene toda autoridad, pero no te obliga. Diga conmigo: ay, ay, ay. Ay, ay, me gusta ese ay, ay, ay. Está ungido ese ay, ay, ay. Entonces, Jesús dice: quiero que vayan y enseñen a los nuevos discípulos. Pero hay mucha gente en la multitud que le gusta escuchar, pero no le gusta entender, porque cuando entiende, sabe que en lugar de pedir, tiene que dar.
Porque cuando entiende, ¿sabe qué? En lugar de entretener, necesita profundizar el entendimiento. ¿Y sabes qué? No me gusta lo que sé. Era más feliz cuando no sabía. ¿Me estoy explicando? Ahora que sé, ya no me es tan feliz lo que sé. ¿Por qué? Porque al que más se le da, más se le demanda. Entonces, Señor, prefiero no saber tanto. Y si sé, prefiero no entender tanto. Y Dios dice, lo siento. En secreto dile a tu vecino, esto está duro. Dile, esto está duro. Ay, ay, ay. Entonces, el verdadero discípulo tiene que ser enseñable. Ahora bien, el mejor método de enseñanza, el mejor método de enseñanza es el ejemplo. Jesús lavó los pies de los discípulos. Los discípulos se quedaron medio atónitos, como que, hey, ¿qué pasa? Jesús, oye, espérate. Oye, son mis pies, Jesús, ¿qué pasa? Sin embargo, se dejaron lavar los pies. Y en Juan capítulo 13, en el verso 14, mira lo que dice. Termina de lavar los pies. Ya recogió otra vez su manto, dejó la lavacara con la que lavó, dejó la toalla con la que secó. Y ahora mira lo que dice. Y dado que yo, su Señor y Maestro, está retomando la autoridad o enfatizando la autoridad. Mira, él dice, y dado que yo, su Señor y Maestro, les he lavado los pies a ustedes, ustedes deben, ¿qué cosa? Lavarse los pies unos a otros. Ahora, me imagino la cara de uno como, ¿ah? Es más o menos como cuando estás ahí como a las 11 de la noche, ya en tu cama, y tu esposo, tu esposa te dicen, ay, regálame un vasito con agua. ¿Ah? Que no tendrás pies para ir tú mismo. Cualquier discernimiento, no sé, es entre Dios y usted, ¿ok? ¿Ya? Entonces, el Señor está diciendo, mira, yo les di mi ejemplo con un propósito. Y me encanta. Yo les di mi ejemplo diga conmigo, el para revela el propósito. Yo les di mi ejemplo, no porque simplemente quise hacer algo, sino porque fue intencional que ustedes lo vieran, lo experimentaran, para que lo sigan. Y luego, por si acaso no lo entienden, les dice, hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. El mejor y el más poderoso mecanismo de discipulado es el ejemplo. Hay cosas en nuestra vida que no nos atrevemos a decirle a nuestros hijos, hazlo como yo. Hay cosas en nuestra vida que no nos atrevemos a decirle a nadie, hazlo como yo. ¿Cómo yo le puedo decir a mis hijos, Dios sea lo primero en tu vida y no es lo primero en la mía? ¿Cómo yo le puedo decir que Dios sea lo más importante y cuando me ven a mí y ven que Dios no ocupa un lugar en mi vida? Nunca tengo una Biblia y si la tengo nunca la abro. Ah, no, pero es que yo la tengo en la aplicación. Entonces vas a ese reporte que te dice en qué aplicación estuviste y pasan semanas y nunca la abriste. No, es que Dios es Dios y tiene que ser lo primero y tú no vas a la iglesia, no te conectas, no te congregas. Ellos saben. Entonces hay momentos en los que nosotros no podemos tener esa autoridad y este es el punto. Autoridad viene de la misma palabra autor. Cuando es el autor de algo quiere decir que es quien lo está haciendo. El autor tiene autoridad. Y una de las cosas que el Señor espera es que en el discipulado tengamos esa autoridad que Él tiene, que ha sido delegada. Esa autoridad venga del hecho de que somos autores de nuestras acciones. Toda autoridad me ha sido dada. Yo la delego. ¿Para qué? Para que en esa autoridad no es que digas a alguien algo que no haces, no, para que lo hagas y tengas entonces la validación de esa autoridad para enseñar a otros. ¿Alguien está conmigo acá el día de hoy? Dígale a su vecino, el pastor está bien rayado hoy. Dígale. Ay, ay, ay.
El apóstol Pablo, vamos, ese era un hombre tremendo. Ese hombre no tenía reparo, él era sin filtros, como dicen. Él era sin filtros muchas veces. Y él abre su corazón y él dice, mira, hay cosas que le he pedido a Dios y él no me las ha concedido. Pero cuando le escribe a los Corintios, en Primera de Corintios, búscalo en tu Biblia, capítulo 11, verso 1. Primera de Corintios 11, 1. No sé si lo podemos tener ahí. Mira lo que dice. ¿Y ustedes qué dice? ¿Deberían qué? ¿Imitarme? Oye, hay que ser valiente para ponerse de ejemplo. Hay que ser valiente para ponerse de ejemplo. Yo no me atrevo a decir eso. ¿Por qué? Porque mi vida todavía está en un proceso. Pero el apóstol Pablo, yo digo, y de hecho estoy diciéndole al Señor, Señor, ayúdame a tener esa autoridad de decir, sé ejemplo de mí. Hay cosas en mi propia vida que el Señor me está diciendo, oye, trabajemos en eso. ¿Para qué? Para que tengas autoridad y puedas enseñar. Y yo estoy diciendo, Dios, pero el apóstol Pablo es tremendo. Él dice, ustedes deberían imitarme a mí, así como yo estoy imitando a Cristo. Y a nuestros hijos nos atrevemos a decirle eso. Pero esa es la medida. El mejor y más poderoso mecanismo de enseñanza, que es lo que el Señor pide que nosotros hagamos, es el ejemplo. Por esa razón la gente afuera dice, mira, tú me hablas bonito, pero lo que veo no coincide con lo que hablas y eso me genera una ruptura que no soy capaz de conciliar. Pero el Señor dice, yo cuento contigo para que tú vayas y enseñes. Quiero que vayas y enseñes. Ahora, escúchame. Quiero darte un consejo bíblico. Porque esto no se trata de, entonces tengo que aceptar todo lo que me dicen en la iglesia y no. Quiero que seas sabio en esto. Mira lo que dice Hebreos, anótalo, es un pasaje que deberías subrayar. Hebreos capítulo 13, verso 7. Mira lo que dice Hebreos, porque tú debes tener discernimiento, tú tienes que tener madurez. No se trata de voy ciego aceptando, no, se trata de tener criterio. Y mira lo que dice Hebreos 13, 7. Acuérdense de los líderes que les enseñaron, ahí está el proceso, la palabra de Dios. Pero mira lo que dice. Piensen en todo lo bueno que haya resultado de su vida. Y sigan el ejemplo de su fe. A veces queremos seguir el ejemplo del comportamiento y evaluar la fe. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice evalúa su conducta. Evalúa su comportamiento. Evalúa los resultados en su vida. Evalúalo. Pero imita su fe. Son dos cosas diferentes. Por esa razón es que la Biblia dice, examina todo, retén lo bueno y desecha lo que no pertenece al Señor. Entonces nosotros debemos entender que en ese proceso de enseñanza somos llamados a, mientras conozco la palabra y doy autoridad para que alguien me forme, debo evaluar la conducta de esa persona. Señor, ¿cómo está su vida? ¿Cómo están sus cosas? Señor, yo imito su fe, pero evalúo su conducta. ¿Hay alguien conmigo el día de hoy? Eso es lo que la Biblia dice. Y me encanta porque primero somos discípulos, es decir, yo estoy en ese proceso y entonces hago discípulos. ¿Está conmigo? Hey, ¿está conmigo? Entonces, llegado a este punto, yo sé que usted me va a decir, ok, pastor, ya entendí. Te voy a dar autoridad para que me enseñes. Ya entendí. Llegado a este punto, usted dice, ya, pastor, voy a ser un discípulo, te voy a dar autoridad para que me enseñes. Pregunto, ¿qué me vas a enseñar, pastor? Volvemos al versículo 20, ¿ok? Volvemos al versículo 20. ¿Me ayudas, por favor, con el verso número 20 de Mateo? ¿Sí? Mira lo que dice, Mateo 20, dice, enseñen a los nuevos discípulos, ¿a qué? ¿Perdón? Ahora digo, amigo, chanfle. Porque el proceso de enseñanza es un proceso enfocado ¿en qué?
Y volvemos al punto. Ya viste, pastor, te portas turro, ¿no? Ya te estoy dando chance de que me disipules y vuelves al tema. Obediencia. Pero este es el punto. La obediencia no es opcional. Dios no obliga. Nunca. Pero no es opcional. Explícame un poco por qué no te estoy entendiendo. La palabra obediencia, obedecer, que encontramos, primero entendemos que es un verbo. ¿Me ayudas por favor la definición? Me encantaría que todos la pudieran tener. Lo rico de las palabras griegas es que una palabra se expresa de muchas maneras. Entonces, como una palabra griega puede expresarse de muchas maneras, entonces nosotros tenemos este verbo significando tres cosas. Por un lado significa continuar. ¿Qué es eso de continuar? Es como seguir, permanecer en un estado constante. Ahora, la segunda cosa que implica la idea de obedecer, que aparece en ese texto, que también la Reina Valera dice guardar, es vigilar, es decir, estar en guardia, despierto, usted sabe. Y lo tercero, obviamente, implica la idea de obedecer como cumplir algo específicamente. Dicho de manera completa, la palabra obedecer que la Biblia expresa se refiere a, debo mantenerme en un estado constante de guardia mientras cumplo lo que se me enseña. Debo mantenerme en un estado constante de guardia mientras cumplo, ¿qué cosa? Lo que se me enseña. Y eso ya es un problema. ¿Sabes por qué? Porque la obediencia no es algo natural en nosotros. Ni mi marido me manda y me van a mandar en la iglesia. Lo bueno es que no pasa aquí, eso pasa en otros lados, ¿no? Entonces, la obediencia ya me genera un problema. Porque Dios pide que yo me mantenga vigilando constantemente mientras cumplo lo que Él me dice. Y el problema es que no me agrada la idea de obedecer. Ahora bien, ¿qué sucede? Porque les dije que la obediencia no es opcional. En mi vida, hay ocasiones cuando yo leo algo de la Biblia y me siento confrontado. ¿A alguien le pasó eso? Entonces yo me pregunto, ¿lo voy a hacer o no? ¿Me pasa a mí o solo a mí? ¿Soy el único extraterrestre al que le pasa eso? ¿También le pasa a usted? Usted lee algo y usted se siente confrontado. Entonces, yo decido no hacerlo porque Dios, aunque tiene autoridad, no es autoritario. Entonces no me obliga. Entonces, ¿qué sucede? Cuando de alguna manera yo decido no hacer, o a lo mejor el Señor está hablando a mi corazón y me dice, cuidado con eso, o quiero que hagas esto, y uno posterga, uno no obedece, entonces uno está en la batalla y el Señor dice, hey, te estoy hablando, pero yo decido no obedecer. ¿Qué sucede? Como no obedezco, mi instinto natural, ¿qué espera? ¿Cierto? Porque de alguna manera, ¿qué pienso? Si no obedezco, ¿qué va a pasar si no obedezco? Claro, porque así crecimos, pues. ¿O a poco se olvida? Hay una diferencia entre el todopoderoso y la casi todopoderosa de casa, ¿sí recuerdan? La casi todopoderosa de casa decía, ¡oh! Es que yo no hablo dos veces. Yo no tengo que contar hasta 3, no, mijito. 1 y chao. ¿Sí recuerda? Era como la Super Saiyajin, ¿no? A la primera, porque crecimos que si no lo hago a la primera, ahí no había misericordia, había justicia purita. Entonces, crecimos con eso. Entonces, si no obedezco, mi primer instinto es, y muchos llegan a la iglesia levantando las manos así como, o sea, están en adoración con las manos levantadas, pero como para que no me caiga el juicio, Señor. Entonces, Dios está diciéndote, mira, te estoy hablando, desafiando la obediencia, pero como no hay efecto a la desobediencia, porque Dios dice, mira, no confundas, lo que estoy haciendo es dándote tiempo para que corrijas lo que está fuera de orden.
Y si tú no aprovechas el tiempo para corregir lo que está fuera de orden, inevitablemente tarde o temprano va a llegar la consecuencia. Pero el que no ocurra inmediatamente no significa que no pase. Significa que hay tiempo. Ahora, cuando yo desobedezco y no pasa nada, ¿a qué conclusión llego? No va a pasar nada. ¿Me explico? Porque si usted le deja pasar uno a sus hijos y no pasa nada, ¿ellos qué van a hacer? Lo van a seguir haciendo. Entonces, Dios está diciendo, mira, el problema es que muchos interpretan que como no hay consecuencia de la desobediencia, piensan de que uno puede continuar la vida en desobediencia. Y Dios dice, ese es el problema. Estás malentendiendo, porque una cosa es el tiempo que te doy para que corrijas, una cosa es el tiempo que te doy para que te arrepientas, una cosa es el tiempo que te doy para que te replantees, pero no tiene que ver con el hecho de que no va a haber consecuencia. Y entonces muchos dicen, bueno, es que Dios sabe. Y Dios dice, no, es mi amor, es mi misericordia, es mi gracia la que me retiene. Y esto es lo que tenemos que enseñar a obedecer. Y uno de los primeros conceptos es, oye, que no pase no significa que esté bien o que no vaya a pasar. Va a pasar. La otra cara de la moneda es que a veces me topo con gente que obedece y dice, es que la bendición está en la obediencia. Entonces la gente obedece no por la razón correcta, sino para ser bendecido. Pero eso es un error. ¿Sabes por qué? Porque hay momentos en la vida cuando tú obedeces y no pasa lo que esperas. Y cuando tú obedeces y no pasa lo que esperas, te desilusionas. Y el problema de la desilusión es que tú te frustras con Dios y tú dices, entonces, ¿para qué? ¿Para qué voy a la iglesia si no cambian las cosas? ¿Para qué presento mi ofrenda? ¿Para qué presento mi diezmo si mi economía no cambia? ¿Para qué me involucro en el servicio si esto no cambia? Entonces uno dice, yo obedecí porque me dijeron que en la obediencia estaba la bendición, pero ahora que obedezco no veo la bendición. Algo está mal. Y Dios dice, es que estás obedeciendo por la razón equivocada. ¿Está conmigo? ¿Hay alguien en la casa el día de hoy? Por lo menos diga, ay, ay, ay. Dígame si no ha pasado. Uno de sus hijos un día le dijo, mami, papi, yo me como todo, pero tú me das permiso para ir, ¿ya? O yo lavo los platos y tú me das permiso para. O yo arreglo y obedece con una expectativa. ¿Se han dado cuenta? Y cuando terminó, y lo hizo como nunca en la vida. Lo hizo en tiempo récord, optimizando recursos y de forma impecable. ¡Wow! Y viene con toda su expectativa de ahora sí mi papi y mi mami me va a dar permiso, ¿no verdad? Y resulta que papi y mami, ¿qué le dicen? ¿A qué rayos hice todo eso? Pero ojo con eso. Porque eso pasa con nosotros, con Dios. Pero si yo obedecí lo que Dios me dijo, no me bendijo. Y el Señor dice, porque estás obedeciendo por la razón equivocada. Ay, ay, ay. Cuando tú lees la Biblia, en Juan capítulo 14, verso 21, subráyalo. Apréndelo de memoria. Juan 14, 21, Jesús está hablando y Él dice lo siguiente, los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman. La verdadera razón de obedecer no tiene que ver con lo que recibo o con lo que me puede pasar. La verdadera razón de obedecer tiene que ver con el hecho de que elijo amar a Dios con todo mi ser. Elijo amar a Dios con todo mi ser. ¿Sabes qué? La obediencia no se condiciona. La gente se desilusiona con Dios porque entiende mal lo que Dios enseña.
La obediencia no es parte de nuestra naturaleza. Somos rebeldes por naturaleza. No me gusta la idea de dar autoridad, ni siquiera a Dios, porque ¿quién me va a venir a decir que en la Biblia hay cosas que yo tengo que obedecer en este tiempo? Eso es un libro viejo, obsoleto, descontextualizado. No tiene nada de relevante para mi vida. Hay un espíritu de rebeldía muy grande impregnado en la humanidad y a veces en la iglesia. Entonces nos resistimos a la obediencia, porque la obediencia no es algo natural en nosotros, pero déjame decirte, es algo que se puede aprender. Es algo que puede ser formado en nuestro carácter. Y voy a terminar diciéndote dos cosas puntuales, dos textos bíblicos, y con eso cierro. La primera es el hecho de que la obediencia es algo que podemos aprender. Quiero que mires a Jesús en Hebreos capítulo 5, verso 8. Me encantaría que lo tengamos aquí en la pantalla. Mira lo que dice. Presta atención a eso, por favor. Mira, es Jesús de quien están hablando. Aunque era hijo de Dios, Jesús, ¿qué cosa? Perdón, ¿qué cosa hizo Jesús? Aprendió obediencia. Ahora dile a tu vecino, obediencia se puede aprender. Dile, obediencia se puede aprender. Ahora mira lo que dice. Aprendió obediencia por... Ahora mira. Hay dos formas donde tú y yo podemos aprender. Por las buenas. Por las buenas. O sufriendo. ¿Sabes cuál es el punto? Somos tan caretuco que elegimos sufrir para aprender. ¿Sí o no? Pero el Señor dice, mira, si Jesús aprendió, tú también puedes aprender. Elige cómo. Y yo dije, ay, 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 Dios mío. Ahora entienden por qué digo ay, ay, ay. Tú eliges cómo. O lo haces por la buena, o lo haces por el sufrimiento. Pero puedes aprender. Eso es lo primero. Y lo segundo, Filipenses capítulo 2, verso 8. Mira esto. Filipenses capítulo 2, versículo número 8. Está hablando de Jesús otra vez. Y estando en la condición de hombre, mira lo que la palabra dice, se humilló a sí mismo, haciéndose, lo que aprendió, obediencia, haciéndose obediente hasta la muerte. Y este es el punto, mis amados. Hay muchos que decimos, yo obedezco mientras las cosas me vayan bien, no tengo problema. Yo obedezco mientras no me represente sacrificio, no tengo problema. Yo obedezco mientras me sienta cómodo con lo que se me explica, no tengo problema. Yo obedezco en tanto y en cuanto no me saque de mi zona de confort, no tengo problema. Pero Dios dice, ¿sabes qué? La obediencia es algo que se tiene que practicar hasta... Diga conmigo, por gusto vine hoy. Yo sé, no lo dijo, pero bien que lo pensó. Póngase de pie conmigo, por favor. Hable a solas con Dios por un instante. Dígale, Dios, gracias por hablarme. Señor, reconozco que necesito ser un discípulo para luego ir y hacer discípulos. Señor, entiendo lo que no quería entender, pero hoy lo estoy entendiendo. Entonces ya no estoy en la multitud, ahora estoy en el discipulado. Y es muy difícil ser discípulo. Ahora entiendo por qué es tan difícil eso de toma tu cruz cada día. Dile, Dios, yo no soy capaz de hacerlo, pero sé que tú me ayudas. Tú no me abandonas.
El que empezó la buena obra en mí, Él es fiel y no me abandona. Él es fiel hasta completar su buena obra. Señor, gracias. Gracias por la vida de cada persona que es tan valiosa para ti, Señor. Hoy es un día especial porque su vida está siendo desafiada a una transformación, a un cambio. Hay muchas cosas que hoy, Señor, se alumbran en el entendimiento. Padre, y yo te pido, Dios, enséñanos a obedecer. No solo las cosas que me agradan o las que me son fáciles. Enséñame a obedecer todas. Todas las cosas, Dios. Por un instante, si estás con tu familia, únanse como familia y preséntense delante de Dios y digan: Dios, enséñanos a entender tus planes para nuestras vidas. Danos el valor para obedecer las cosas que pides de nosotros. Dile: Dios, ayúdanos. Cuentas con nosotros. Y hoy decimos sí. Vamos a conceder autoridad para que otros nos enseñen, nos guíen. Pero también vamos a asumir responsabilidad de enseñar a otros lo que estamos entendiendo. Gracias, Dios.